¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a esta segunda parte de su video de fractalidad. Bueno, de entrada, ¿por qué fue que se grabaron dos partes? Bueno, en la primera como tal lo expliqué de una forma muy sencilla, muy práctica, pero creo yo que la ejemplificación es la clave de todo, ¿no? Y hoy vamos a ver fractalidad. Aparte de fractalidad vamos a ver el tema de macro y microciclos. Es un tema muy importante y van de la mano. Ok, bueno, de entrada hay que entender la fractalidad como el conjunto de varios fractales y un fractal. Recordemos que consta de un impulso y un retroceso, de un movimiento alcista y después de un movimiento bajista, en dado caso de que sea un fractal alcista, o en el caso de un fractal bajista es todo lo contrario. Tenemos un impulso bajista y un retroceso alcista. Y lo importante, las reglas de oro, que ojo, estos son reglas de oro. Siempre tienen que dejar altos y bajos más bajos, ¿no? Y en el caso de los fractales alcistas, altos y bajos cada vez más altos. Pues aquí tenemos nuestro fractal. Conocemos todo esto como fractal. Y una fractalidad es el conjunto de varios fractales, de la formación de varios fractales. Impulso, retroceso, ¿no? Ahora, es importante entender lo siguiente. Esto es una fractalidad. Y el movimiento del mercado se mueve a través de fractales y de movimientos armónicos. ¿Qué quiere decir movimientos armónicos? Que el movimiento suele ser repetitivo. Recordemos que constantemente el movimiento sube y baja, sube y baja. Y por ende, el precio siempre va a buscar una eficiencia. ¿Por qué? El mercado financiero, los mercados financieros se mueven a través de la ley de oferta y demanda. Es por eso que siempre van a tratar de buscar una eficiencia, ¿no? Por eso siempre va a tratar de buscar un balance. Y normalmente, por eso, cuando sube un precio, tiene que bajar, la demanda aumenta y llega un punto en el que la demanda es demasiada y tienen que venir a ofertar para seguir demandando. Entonces, esta ley o este principio de oferta y demanda hace que se formen dichos fractales. Y dichos fractales los vemos representando lo que nosotros conocemos como velas japonesas, que bien las podemos ver aquí. Y eso a la vez nos va formando macro y microciclos de distintos fractales. Y recordemos que los fractales, entonces, recordemos que la fractalidad o el fractal son movimientos, perdón, son figuras que se representan en distintos tamaños y por ende vamos a ver los mismos movimientos en distintas temporalidades. En nuestro analizador normalmente contamos con temporalidades desde un mes hasta un minuto. Y este mismo proceso de fractalidad lo vamos a ver reflejado en las distintas temporalidades. Recordemos que dicen, o se dice que el mercado se mueve dando impulsos, retrocesos, impulsos. Normalmente basándonos en la onda de Elliott. Nos suele dar 5 movimientos con su respectiva corrección ABC. Y al revés, pues, es lo mismo en caso de una tendencia bajista, ¿vale? Pero bueno, vamos a ejemplificar un poco más cuál es el tema de cómo y cuándo va a ser válido un fractal, ¿no? Entonces vamos a borrar por aquí esto, una vez entendido el tema de los fractales, el tema de los diferentes tiempos. Normalmente, en los puntos de inicio, hay algo que se llama liquidez. La liquidez, esto es igual a dinero y esto es igual a interés. ¿Interés de quién? Se preguntarán. Bueno, interés de los inversores, de las instituciones financieras.
Y como tal, aquí entra el contexto de compra y venta, ¿no? Para todo comprador se necesita un vendedor. Entonces, como tal, funciona como si fuera prácticamente una tienda o un mercado cualquiera. La mayoría de las personas o de las instituciones van a buscar comprar en los puntos más baratos. Es por eso que primero el precio crece por la demanda generada y más adelante viene o tiende a bajar, en este caso en una tendencia alcista, para buscar la zona de liquidez donde hay más personas interesadas, que normalmente se conoce como una zona de discount. Una vez generada dicha demanda, el precio nos vuelve a dejar un siguiente impulso. En este caso aplica nuestra regla de fractalidad o bien de estructura de mercado, que eso es otro tema que lo vamos a ver más adelante, más a fondo. Pero dice, si te deja un alto más alto, en este caso este fin o este fin de impulso fue más alto que el pasado, la zona que generó dicho alto es una zona de compras. Y así sucesivamente tú puedes ir tomando compras. Ahora, ojo, si en algún momento esto es inválido, ¿en qué quiero decir? Supongamos que aquí nos dejaran un impulso, el cual no es más alto que mi alto pasado. Esta zona por ningún sentido del mundo yo puedo considerarla como una zona de compras. Más bien podemos esperar a ver cómo reacciona, porque probablemente pueda ser una pequeña corrección para continuar subiendo. O bien para continuar un cambio de estructura que viene formándose desde este alto más bajo. Y bien, si fuera un cambio estructural, ahora sí, aquí tenemos un cambio estructural o un cambio de la fractalidad más bien. Tenemos la formación de altos y bajos cada vez más bajos. Por ende, esta zona se conoce como una zona de ventas. Y así tú puedes ir jugando con el precio. No obstante, tienes que entender algo. Así como a lo mejor aquí puede ser un gráfico de 4 horas, cada movimiento, cada punto de estos impulsos, a la vez tienen sus respectivas fractalidades en temporalidades más pequeñas. Este impulso en temporalidades pequeñas tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿no? Y así sucesivamente en fractalidades más pequeñas. E incluso estos mismos fractales pequeños van a tender a tener sus propios movimientos fractales pequeños. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y tú dirás, ¿y esto de qué me funciona a mí? Bueno, de entrada, por la direccionalidad del mercado. Si tú conoces, o más bien por la tendencia del mercado, si tú conoces que tu mercado actualmente está formando fractales bajistas, a lo mejor en temporalidades pequeñas, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos esto aquí, ¿no? Tenemos un fractal o una formación de un fractal bajista en 4 horas. Yo sé que por ende, este punto de aquí puede subir. Ojo, aquí es muy importante el vocabulario que tú puedas ocupar. La palabra tiene, si tú vas iniciando este mundo del trading, tienes que quitar de tu vocabulario. El precio no tiene nada. El precio va a ser lo que más le convenga. Recuerda que al final el precio se mueve de manera algorítmica con base en las instituciones financieras. Esa clase se las daré más adelante, en donde se explique cómo se mueven los movimientos algorítmicos de las instituciones, ¿vale? Entonces, yo ya sé que el precio mínimo puede llegar a una zona de aquí arriba, porque es una zona fractalmente válida, ¿no? En este caso, yo voy a tratar de meter ventas en 4 horas. No obstante, esperar a que el precio llegue aquí podría tardar demasiado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en este caso? En temporalidades de 1 hora probablemente, este movimiento, que vendría a ser un retroceso de un fractal bajista, bien va a ser una fractalidad alcista en temporalidades de 1 hora. Y bien, yo en 1 hora voy a comenzar a ver fractales alcistas.
en el cual en cuanto te deje un alto más alto, tú puedes tomar esta zona de compras hasta ¿dónde? Hasta el fin de nuestro bloque, de nuestra zona o de nuestro impulso bajista, ¿no? ¿Por qué hasta aquí? Porque yo sé que en temporales de 4 horas, aquí es una zona de ventas, aunque en 1 hora me deje altos más altos, en 4 horas vamos fractalmente bajistas. Aquí es muy importante que entiendas eso. Las principales temporales que mueven el mercado son el daily, bueno, el mensual, el daily, perdón, el semanal y el daily, obviamente. Las temporalidades intermedias, por ponerle un ejemplo, van a ser 4H, 2H, 2 horas y 1H, ¿no? Temporalidades más pequeñas que, ojo, estas suelen ser también operables, pero no solo son las principales. Quien va a mover al final el movimiento, la estructura del mercado va a ser las temporalidades macro, o sea, las de mes, semana y día. Y 4H, 2H, las intermedias, ¿no? 1H se puede operar de esta forma. Las más micro, por ponerle un nombre, son 45M, 30M y 15M, ¿no? ¿Te puedes bajar más temporalidades? Claro que sí. Pero al final, si tú ya sabes el conteo de los pips, puedes entender que entre temporalidades más pequeñas, los pips son menores, ¿no? Y lo que buscamos como tal es tener la mayor ganancia posible. Entonces, en este caso, entendiendo esto, yo puedo empezar a jugar con el mercado de esta forma. Aquí meter ventas una vez que en 4 horas llega a esta zona, pero a la vez ir metiendo compras. Ahora, ya entendido esto, vamos a pasar un ejemplo. Igual esto funciona en el caso contrario, que a lo mejor fuera una fractalidad mayor de 4 horas o días alcista y vamos a operar a 1 hora su retroceso o el impulso, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos el euro dólar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a revisarlo mensualmente. ¿Qué tenemos mensualmente en la paridad del euro dólar? Vamos a concentrarnos en el fractal más cercano que tenemos, que es esto. Ahora, si bien lo vemos, al final en eurodólar tenemos una fractalidad alcista. ¿Por qué? Tenemos inicio de impulso, tenemos fin de impulso y tenemos un último fractal atrás, el cual nos deja que este es un alto más alto que el pasado. Ya que está en la formación de bajos más altos. Por ende, yo voy a la alza. Ahora vamos a concentrarnos en esto. Yo sabiendo eso, sé que el precio, basándonos en las reglas, va a darnos un impulso, un retroceso, normalmente hasta lo más pegado al impulso, para darnos un siguiente impulso, ¿no? Entonces, si yo sé eso, yo sé que el precio puede tender a bajar hasta esta zona, ¿no? Hasta una zona donde pueda tomar compras. Entonces, mientras, yo voy a revisar mi fractalidad en temporalidades pequeñas. Vamos a ver qué tenemos en temporalidades pequeñas. Vámonos directamente a lo mejor a un día. A un día podemos notar que el precio está enrangado. ¿Qué quiere decir enrangando? Que no nos deja ni un alto ni un bajo más alto. Aquí hasta aquí, de aquí a acá, tenemos una fractalidad alcista. No obstante, aquí el precio viene y respeta el principio de la fractalidad alcista. Nos deja un bajo más alto que el pasado. No obstante, el precio no nos deja un alto más alto. Por ende, ahí la fractalidad no se cumple. Y al contrario, el precio viene y ya nos deja un bajo más bajo que el pasado. Entonces, yo aquí puedo empezar a interpretar que se aproxima un cambio estructural, que bien, es congruente a lo que tenemos. Sabemos que a un día el precio, el que originó todo el impulso, son estas zonas. Entonces, bien, lo que yo puedo hacer es ver fractalidades más pequeñas para ir metiendo ventas hasta esta zona que yo sé que en un día y en un mes es una zona potencial de compras, porque es la que me dejó un alto más alto, ¿vale? Entonces vamos a observar a 4 horas
nuestra tendencia, nuestra fractalidad. Si se dan cuenta, es muy claro. Venimos en la formación de bajos más bajos. Vean el siguiente ejemplo. Aquí veníamos en lo que quedábamos que era el eurodólar alcista, ¿no? Si se dan cuenta, cumple bastante bien. Me deja un alto más alto, el precio viene y reacciona. Me deja un alto más alto, el precio viene y reacciona. Me deja un alto más alto, aquí el precio no llega, ¿vale? Eso también es bastante válido, si no llega no importa, pero al final su intención es subir. Aquí me deja un alto más alto y aquí el precio hace algo muy, muy curioso. Al final nuestra zona que da el impulso es esta. Entonces, esta zona no era tan válida. No obstante, ¿qué nos hace? Nos hace un bajo más bajo. Desde este momento tú puedes empezar a interpretar un cambio estructural. ¿Cuál es mi confirmación del cambio estructural? Que el precio en la formación de ese bajo más bajo viene y me deja un alto más bajo. Ahora sí tú puedes considerar esta zona como ventas y dicho hecho, deja un bajo más bajo y el precio retrocede y se cae, ¿no? Entonces aquí tenemos la formación de fractal alcista. Vemos que nos deja un alto más alto, el precio viene, retestea y sube. Lo mismo, nos deja un fractal más alto, el precio retestea y sube. Ahora, se dice que por ser movimientos armónicos van a tener muchas congruencias en ciertos impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este impulso puede ser igual o similar al siguiente. Y este mismo impulso puede ser igual o similar al siguiente. Este es un tip que te doy, si te das cuenta, vean cómo es similar por algo, se dice que es armónico infractal, porque te puede dar movimientos iguales y similares o iguales. ¿Y esto cómo me va a servir? Bueno, de entrada, porque si tú metes una compra, tú puedes entender que la cantidad de pips que lo que te dio aquí puede ser similar igual. Si se dan cuenta, aquí nos marcan 204 pips del inicio del impulso hasta el fin. Veamos cuántos son acá, del inicio al fin de impulso. Son 194, ¿no? Aquí tengo nuestra herramienta de compra. Si no, lo podemos hacer con la regla. Igual, de inicio a fin de impulso, ¿no? 191 por ahí más bien. Como les digo, igual o similar. Vamos a medir el siguiente impulso, de inicio de impulso a fin de impulso. 194. Si se dan cuenta, es lo que les digo. El movimiento deja movimientos, el mercado deja movimientos armónicos y a través de la fractalidad tú vas a poder darte una idea de qué tanto puedes comprar y vender. Lo mismo aquí, tenemos el mismo ejemplo. El precio nos deja un bajo y yo puedo esperar que el siguiente bajo sea de igual o similar tamaño. Vamos aquí, le damos clonar y listo. ¿Se dan cuenta? Casi exacto. Igual, el precio me deja un bajo más bajo, retrocede y yo puedo esperar un bajo de casi de igual o casi o similar tamaño. Vamos a medirlo para comprobar esto. Tenemos un impulso bajista de 151 pips y el primero es de 136 pips. Como les dije, ven, no hay tanta la diferencia. El tercero, por ahí parece que podría haber más diferencia, 127. No obstante, igual más adelante vino a caerse, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que tú vas a empezar a interpretar el movimiento de los mercados y funciona y para lo mismo para la mayoría de los mercados. Forex, cripto, índices, etc. Ahora, tú sabiendo esto, puedes empezar con tus prácticas de meter operativas a la compra o a la venta. Te pongo aquí el ejemplo más cercano que yo tengo. Tengo una zona de un impulso, un retroceso y un siguiente impulso. ¿Cuál es la zona que me provoca un impulso? Esta. Por ende, en el retroceso yo puedo esperar una zona de ventas y el precio se está metiendo bastante bien. Obviamente,
Esto hay que bajarlo a temporalidades lo más cercanas posibles para poder tomar bien la zona. Y listo, chicos. Si yo quisiera, aquí podría tomar ventas, ¿vale? Ahora, hablando del primer ejemplo, yo sé que el eurodólar puede retroceder hasta aquí, porque esta zona fue la que me dejó el bajo más bajo. Y yo como sé que el precio puede subir hasta acá, en una hora yo puedo ir comprando. Si se dan cuenta, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El precio en todo esto no ha respetado la mayoría. No obstante, sí hay zonas que respetó. Te pongo un ejemplo claro. Aquí tenemos. Tenemos primero zona que aquí observa esto. En fractalidades más pequeñas, aquí esto fue un impulso que dejó un alto más alto. El precio viene y retrocede, ¿no? Aquí tenemos primeras compras. A partir de aquí el precio me deja un alto más alto y el precio retrocede al origen del impulso. Aquí tenemos las segundas compras. El precio da un siguiente impulso y el precio está retrocediendo. Y aquí podría tomar compras siempre y cuando la zona donde había reaccionado no fuera zona de ventas en temporalidades mayores, porque recuerda que temporalidades mayores es lo que mueve tu mercado, ¿no? La principal fractalidad. Entonces, espero te haya funcionado, espero te haya servido, te haya gustado demasiado el video. No olvides comentar sobre qué tema te gustaría que diera una explicación. No olvides contactarnos en Telegram. Tenemos nuestra comunidad gratis, es gratuita, se comparte especulaciones de mercados, Zooms de clases de distintos niveles, donde vemos terminologías de Smart Money hasta de IPDA, ¿no? Y igual tenemos sesiones de backtesting, todo totalmente gratis en el grupo de Telegram. Te lo dejo abajo en la descripción. Y nada, recuerda que el trading es fácil, más no sencillo. Y la clave de todo esto es la perseverancia y la paciencia. Por acá me despido y nos vemos hasta la próxima, chicos.